Gente, ¿ya conocieron a mi amigo Dahmer? Mi amigo Dahmer es una novela gráfica inspirada en la historia de Derf Bagder, un escritor e ilustrador de cómics norteamericano quien nos cuenta su experiencia real al ser vecino, amigo y compañero de estudios de uno de los asesinos en serie más destacados de los últimos tiempos, Jeffrey Dahmer. En este cómic, el señor Bagder decide relatarnos paso a paso por medio de anécdotas personales y entrevistas cómo él mismo y sus seres queridos vivieron en carne propia el descenso a la locura de una de las personas más depravadas que ha pisado la tierra, quien ante sus ojos pasó de ser el típico niño tímido de vecindario que jugaba tenis y estaba en el grupo de música de la escuela, hasta convertirse en un sangriento asesino en serie, quien mataría a más de 16 adolescentes y jóvenes, a los cuales también violaría, torturaría y canibalizaría durante los 10 años que estuvo activo. Es por este contexto tanto interesante como espeluznante que he decidido traerles un análisis de esta obra literaria, para así discernir sus puntos a favor, sus aspectos negativos y su muy pero que muy interesante trasfondo, que siendo sinceros, es por mucho la mejor parte del video. Así que, si quieres saber más sobre este interesante caso y el cómic que decidió contarlo todo, no te despegues del Grimorio Galáctico. Yo soy Oswaldo Barbosa y, sin más dilación, comencemos. Aspectos positivos. Número 1. Exactitud histórica. Lo primero que tengo que decir de este cómic es que la forma tan meticulosa con la que se manejaron los hechos aquí mostrados es muy impresionante. Y estoy hablando 100% en serio. Amigos, vivimos en un mundo en el que un cómic hecho por un sujeto que mayormente se dedica a hacer viñetas humorísticas logró crear una recopilación más exacta, directa y amañada que muchos noticieros y diarios tanto de la época en la que este caso fue un furor inmenso como en la actualidad. Número 2. La falta de morbo. Seguramente al momento de escuchar sobre la premisa de este libro, te imaginaste que te encontrarías con un cómic repleto de violencia gráfica, pero curiosamente resulta que este producto nos ofrece todo lo contrario. Es un placer para mí informarles que mi amigo Dahmer se enfoca principalmente en hacer un recuento de la infancia de Jeffrey y los sucesos que le empujaron poco a poco a su desenlace sangriento, por lo que el punto focal y el morbo realmente recae en ver cómo las cosas se van deformando cada vez más hasta llegar al momento en el que el protagonista mata a alguien por primera vez, y la ansiedad que a ti como lector te pueda causar el hecho de ver cómo estas personas están viviendo tranquilamente sin saber que todo este tiempo estaban a cuestas de un hombre que podría haberlos asesinado a todos sin pestañear. Número 3. Contexto histórico. A diferencia de la mayoría de productos de Hollywood que tratan de vendernos la idea de que la década de los 70s en Estados Unidos fue una época rockera y colorida de su historia, mi amigo Dahmer nos cuenta sin pelos en la lengua lo verdaderamente complicado que era para un niño crecer en un ambiente como ese. Para el momento en el que se narran los sucesos de este cómic, Estados Unidos estaba pasando por una crisis en los precios del petróleo. El oro se devaluó como nunca se había visto, sin mencionar que el país norteamericano estaba finalizando su conflicto con Vietnam tan solo 20 años después de haber sido pieza clave en la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que los jóvenes estaban expuestos a dos generaciones de padres y abuelos inestables que habían peleado en alguna guerra, un mal ambiente económico en el que imperaban las escuelas públicas sobrepobladas y con malas instalaciones, sin mencionar que en estas instituciones poco importaba si los alumnos o maestros hacían cosas como fumar marihuana o beber alcohol en los baños del instituto. Ahora que lo pienso, Estados Unidos y México estaban pasando básicamente por la misma crisis en los 70s. O la misma crisis de México en los 80s. O México en crisis en los 90s. O la crisis de los 2000. O la crisis de... ¡Sáquenme de Latinoamérica! Aspectos negativos. Número 1. El estilo de dibujo. La verdad es que estuve a punto de colocar el estilo visual como un punto positivo, pero al hablar con amigos y familiares me di cuenta de que a muchas personas les parece que las ilustraciones de Derf Bagder son tontas y caricaturescas para una trama como esta, por lo que me veo obligado a incluirlo en esta categoría y, más que una crítica, quiero que lo tomen como una advertencia. Si hasta ahora las imágenes mostradas en este video te parecen realmente feas y piensas no poder leer este cómic, te recomiendo que veas la adaptación cinematográfica del 2017, que, siendo sinceros, tiene un
Bueno, un atractivo visual más atractivo. Ya sabes. Sí. Número 2. Una narración demasiado neutral. Como dije antes, este cómic se basa en datos y hechos 100% confirmables, por lo que el escritor de esta obra, quien por cierto también es uno de los personajes de la misma, optó por no incluir nada que no pudiese recordar y posteriormente confirmar con declaraciones de sus ex compañeros de escuela y demás testigos. Lamentablemente, este aspecto a veces le juega en contra a la narrativa y de vez en cuando vas a sentir que la mayoría de los personajes sufren de falta de carisma o personalidad, y esto es porque el autor decidió que no adornaría ningún aspecto de la trama para hacerla más dramática solo porque sí. Ello hizo que la novela fuese bastante apegada a la realidad, pero a cuestas de un ritmo narrativo que pudo ser muchísimo más emocionante con un poco de imaginación, por lo que definitivamente este cómic no es para cualquiera. Ahora bien, hasta este momento del video ya sabes un poco sobre lo que va mi amigo Dahmer, sus aspectos positivos y sus posibles fallas, pero para los que todavía no están seguros de leer o no este libro, procederé a contarles los 11 datos más relevantes sobre la vida de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer nació en 1960 en Milwaukee. Sin embargo, su familia se mudaba muchísimo durante su niñez y no tuvo un hogar estable hasta 1966, cuando se mudó a la ciudad de Akron, Ohio. En dicha ciudad fue vecino, amigo y compañero de clase del ilustrador Derf Backderf, quien posteriormente escribiría el cómic del que estamos hablando hoy en día, mi amigo Dahmer. Durante su infancia temprana, al igual que muchos asesinos en serie, Jeffrey desarrollaría un interés insano por los cadáveres de animales. Esta afición llegó a tal punto en el que haría recorridos inmensos por la carretera y el bosque en busca de animales atropellados, a los que posteriormente llevaría a una cabaña para disolverlos en ácido y contemplar sus huesos. Irónicamente, la persona que le construiría dicha cabaña y proporcionaría el agente químico fue su mismo padre, quien años después diría en varias entrevistas que nunca imaginó que la conducta de su hijo fuese algo anormal. El entorno familiar de Jeffrey Dahmer era bastante complejo. Mientras que su padre era un químico respetable pero ausente y poco expresivo, el verdadero conflicto recaía en su madre, quien sufriría trastornos mentales severos que la llevaron en más de una ocasión a ser internada en clínicas mentales. La mujer también sufría de espasmos musculares que podrían llegar a durar horas, sin mencionar sus cambios de humor espontáneos. Cuando Jeffrey cumplió 15 años, descubrió sus inclinaciones violentas y sexuales. A menudo tenía fantasías confusas en las que se acostaba con hombres, solo que con la peculiaridad de que estos estaban completamente muertos. Aquello asustó al joven, quien intentó reemplazar esos pensamientos extraños con alcohol y drogas. A partir de ahí, la adicción a estas sustancias sería una de sus características más distintivas. A sus 17 años, justo cuando Jeffrey estaba a punto de terminar la preparatoria y entrar a la universidad, los conflictos en su casa escalaron a tal punto que sus padres se separaron definitivamente. Su padre fue acusado de violencia doméstica, por lo que obtuvo una orden de restricción que lo alejó casi definitivamente de la familia, y poco después de eso, su madre incomprensiblemente decidió mudarse en secreto a Wisconsin, dejando a Dahmer completamente solo. Literalmente, un día, de la nada, esa mujer agarró sus maletas y al hermanito de Dahmer le entregó unos cuantos dólares para que comprara algo de comida y se largó del estado, sin decir adiós ni ofrecerle la oportunidad de acompañarla, su propia madre. Durante los meses posteriores a su abandono, Dahmer daría rienda suelta a una vida sin supervisión adulta ni límites. El dinero que su madre le había dejado lo invirtió casi exclusivamente en alcohol y droga. Su casa fue convertida en un centro de fiestas y exceso para los adolescentes trastornados del pueblo, sin mencionar que esta sería la etapa en la que Dahmer asesinaría por primera vez. Un día, simple y sencillamente recogería a un chico de la carretera que se encontraba haciendo autostop. Lo llevaría a su casa con la promesa de tomar algo de alcohol y, de la nada, decidiría asesinarlo a golpes con una barra de pesas. Con este acto impulsivo, Jeffrey Dahmer iniciaría su carrera como asesino en serie, con tan solo 18 años.
A partir de aquí, los eventos posteriores tomaron una dirección caótica y confusa en la vida de este personaje. Para empezar, Jeffrey perdió el interés en los estudios, por lo que decidió entrar al ejército, donde empeñaría el papel de médico. Ganó un rango de sargento y, años después, se le otorgó una baja con honores. Luego trabajó en una fábrica de chocolate y, por supuesto, una vez en casa, comenzó a frecuentar los bares homosexuales de Ohio. Fue en estos bares donde Jeffrey encontraría a la mayoría de sus víctimas, los cuales eran jóvenes o adolescentes entre 14 y 28 años, a los que atraía a su departamento con la promesa de algo de dinero y drogas a cambio de hacerles sesiones de fotos. Una vez en este lugar, Jeffrey les daría una bebida adulterada con un potente sedante que los pondría a dormir, facilitándole las cosas. Una vez dormidos, Jeffrey los estrangularía hasta la muerte. Luego, mantendría relaciones sexuales con sus cadáveres y posteriormente cortaría los cuerpos en pedazos, los trituraría y lanzaría los desechos al desagüe. La depravación de este psicópata escaló de forma exponencial, hasta el punto en el que desarrolló técnicas y filias más y más extravagantes con el tiempo. Una de las cosas más contadas al respecto es que en un momento dado empezó a comerse a sus víctimas, en lugar de simplemente desecharlas. O también guardaba sus cabezas en el congelador y, al final, hasta decidió experimentar con ellas. En lugar de estrangularlas como hacía normalmente, empezó a usar un taladro para hacerles un agujero en la cabeza e inyectarles LSD. Esto con la excusa de ver si podía crear un zombie que se quedase con él y le complaciera sexualmente. Lamentablemente, ninguna de estas personas logró sobrevivir a sus experimentos más de un día completo. Al final, Jeffrey fue descubierto por pura casualidad, luego de más de 10 años estando activo como asesino serial, gracias a que una de sus víctimas logró escapar y alertar a unos policías que casualmente pasaban por la zona. Los agentes decidieron revisar el departamento de Dahmer, donde encontraron fotografías explícitas de los cadáveres, partes humanas en estados deplorables y una cabeza en su congelador. De más está decir que Dahmer pasó sus últimos días en la cárcel, donde fue asesinado por un reo, quien irónicamente decidió matarlo con una barra para pesas, justo el mismo instrumento que Jeffrey usaría para matar a su primera víctima, cerrando así este episodio sangriento en la enfermiza historia americana. Y gente, si te está gustando mi contenido, me encantaría que me hagas el favor de regalarme un like y suscribiéndote a mi canal. Esto me incentivaría a subir más videos con regularidad, mejorar las animaciones del canal y la calidad de los videos. Este ha sido el Grimorio Galáctico, yo fui Oswaldo Barbosa y sin más dilación, hasta luego.